Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal y como siempre es un placer poder acompañarles. Mi nombre es Angie Zamora y es un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Qué le tenemos preparado? Le presentamos los titulares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó los argumentos de un caso que podría cambiar el panorama del aborto en el continente. La película Jesus Revolution está ayudando a expandir el avivamiento que se vive en Estados Unidos. Misioneros argentinos viajaron hasta Turquía para ayudar a los afectados por los terremotos. Esto y más en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó los argumentos de ambas partes en un caso que podría cambiar el panorama del aborto en todo Latinoamérica. Nuestro compañero Kevin Valverde está en el lugar allá en Costa Rica y nos trae todos los detalles. Adelante, Kevin. Así es, Jonathan, nos encontramos en San José, Costa Rica, frente al edificio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque como usted lo mencionaba, están discutiendo por primera vez en la historia el tema del aborto. ¿Qué es lo que están discutiendo? Hoy se están escuchando los argumentos, ayer también se escucharon los argumentos contra el caso Beatriz versus El Salvador. El caso lo que revisa es el caso de una joven que murió tiempo bastante después de haberse realizado un aborto. Este caso podría definir completamente el tema de la despenalización del aborto en toda Latinoamérica. Es por eso que grupos defensores de la vida han estado reuniéndose frente al edificio de esta corte para protestar, para manifestarse a favor de la vida. También hay que decir, grupos pro aborto se han estado manifestando. Vamos a escuchar parte del ambiente que se ha estado viviendo estos días alrededor a todo lo que ha estado sucediendo. Jurisprudencia que proteja nuestro derecho a una vivienda digna, nuestro derecho al trabajo. Estamos defendiendo la vida de los no nacidos, de las futuras generaciones, de futuros médicos, de futuros enfermeros, de futuros profesionales, de los futuros políticos, de los futuros líderes de esta nación y de toda Latinoamérica. Estamos hoy diciéndole a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que con los no nacidos no se metan, que no se dejen guiar o llevar por activistas que lo único que tienen como interés es un negocio. Y entonces la mujer está bien que pueda decir sobre su cuerpo, pero no sobre el cuerpo del cigoto ni del bebé, porque es otro cuerpo. ¿Cómo es posible que el principal derecho es la vida? Sin vida no podemos pedir justicia, sin vida no se puede pedir libertad. Lo primero que uno debe defender es la vida, y ese ser es independiente y no puede ser que lo castiguemos y lo matemos por puras ideologías que nada tienen que ver con lo científico. Así es que por eso yo hoy, como científica, vengo a defender estos 46 cromosomas. Que ella creía que ya se iba a morir. Aunque el Estado no Cabe tiene mencionar, certeza, Jonathan, pues que la misma madre dijo que supuestamente los grupos pro vida estuvieron acosando a su hija durante todo este proceso. Conversamos con Shirley Díaz, ella es exdiputada y activista pro vida, y nos comentó parte de lo que ha estado sucediendo alrededor de este caso. Escuchemos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una entidad que en este momento podría estar generando jurisprudencia en favor de la legalización del aborto como un derecho humano. Por esa razón, nosotros estamos aquí defendiendo por una parte la soberanía nacional y por el otro lado defendiendo la supremacía del ser humano como una especie distinta a las demás, y que no se le otorga el derecho a la vida, se le reconoce ese derecho se le reconoce únicamente por el hecho de ser humano. Qué bueno que quede claro. Jonathan, es parte del ambiente que se ha estado viviendo aquí al frente del edificio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde tanto grupos pro aborto y grupos pro vida han estado manifestándose alrededor de este caso que podría marcar un precedente completo en el tema del aborto. No sé si tiene alguna otra defiende la agenda de... Kevin, solo una consulta. Una vez que se escuchen los argumentos, ¿qué es lo que seguiría en este caso? Como no tienen
tienen nada que ver Jonathan, las después de haberse tinieblas escuchado estos y la argumentos luz. durante este Queda día, evidenciado se aquí espera que durante los que la próximos luz y 30 las días se le dé tinieblas un están tiempo separadas a las ambas porque partes para la que luz presenten sus está a favor de argumentos la por vida escrito. y Y las luego la Corte lo tinieblas estaría de la revisando muerte. y se dice que al finalizar, cerca de finalizarse este año, por se estaría dejar ver dando claro una que sentencia somos final en relación a todo lo que ha diferentes, estado que pasando. somos Entonces, distintos, después de escuchar todos estos que argumentos, lo único que estamos quedaría a sería favor esperar de la vida, a que se den los lo que argumentos estamos escritos y a el favor resultado de la de Corte. la luz. Bueno, Kevin, vamos a estar atentos a las resoluciones de la Corte entonces. Siga la vida. Así es, Jonathan, vamos a estar La informando vida aquí se desde el mundo cristiano, sobre celebra, todo lo la que está vida se sucediendo alrededor de esta disfruta, noticia. la Usted tiene mucho más vida desde allá de su principal. Y continuamos con más información con nuestra compañera Angie Zamora. ¿Se imagina usted como padre ser demandado por profesores por preguntar únicamente qué estudiará su hijo en la escuela o en la guardería? Ante las quejas y preocupaciones, líderes republicanos del Congreso presentaron la Ley de Declaración de Derechos de los Padres que promete dar más control sobre la educación de sus hijos. Durante la pandemia, muchos padres de todo Estados Unidos se indignaron tras ser calificados de terroristas, simplemente porque querían saber qué aprendían sus hijos en las escuelas, como es el caso de una madre quien fue demandada por un sindicato de profesores. Todavía estoy en litigio con el sindicato de profesores, todavía no tengo mis respuestas, pero lo que sí sé es que mi distrito escolar y mi sindicato de profesores no solo querían ocultarme el plan de estudios, sino que querían arruinarme la vida solo por pedirlo, y no quiero que eso le ocurra a ningún otro padre en Estados Unidos. Ante esta situación, los líderes republicanos del Congreso presentaron la Ley de Declaración de Derechos de los Padres. Para el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, esta ley se basa en 5 pilares fundamentales. El derecho a saber lo que se enseña en las escuelas y el material de lectura. El derecho a ser escuchados. El derecho a conocer el presupuesto y los gastos escolares. El derecho a proteger la intimidad de sus hijos y al estar al corriente de cualquier actividad violenta en la escuela. Nuestro principal deber es proteger a nuestros hijos y preservar su inocencia. Por desgracia, hay un movimiento tóxico infiltrado en nuestras escuelas que está más interesado en impulsar una agenda política que en enseñar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, las materias que nos enseñaron en la escuela. Para la congresista republicana de Luisiana, quien apoya el proyecto, expresó que la pandemia sacó a la luz lo que realmente se enseña en las escuelas. Los padres se sorprendieron al enterarse de que el plan de estudios estaba cargado de derechos LGBTQ, la teoría crítica de la raza y otros adoctrinamientos llamados woke, o alerta a los prejuicios y a la discriminación racial. Así que hicimos lo correcto. Fuimos a los consejos escolares y expresamos nuestro descontento, pero nos rechazaron y algunos de nosotros incluso nos tacharon de terroristas domésticos, lo que no estaba bien en absoluto. Ese fue el impulso para este proyecto de ley y gracias a todos ustedes, los padres presentes en esta sala, por dar un paso al frente y decir basta. Se espera que el proyecto de ley sea aprobado por la Cámara, pero se enfrentará a una fuerte oposición en el Senado controlado por los demócratas. Una cosa que sabemos en este país es que la educación es el gran igualador y queremos que los padres tengan poder. Club 700 Hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, recursos para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Gracias por continuar con más de Mundo Cristiano. Nuestra corresponsal en Argentina, Judith Coe, nos cuenta cómo las organizaciones misioneras de su país se movilizaron para ayudar luego del terremoto en Turquía y Siria y cómo están los misioneros en la zona. El lunes 6 de febrero, un terremoto de magnitud 7.8 impactó sobre Siria y Turquía, con múltiples réplicas en los días siguientes, cobrándose más de 49.000 vidas y decenas de miles de heridos en ambos países. Varias organizaciones se movilizaron para ayudar a las familias cristianas. ¿Cómo recibieron la noticia de este terremoto por parte de los misioneros?
La noticia del terremoto la recibimos con estupor a través de los medios y enseguida a través también de la comunicación con muchos de los misioneros que están en la zona. Un inconveniente que hay es que la zona norte de Siria está bajo el control de grupos rebeldes desde la perspectiva del gobierno oficial de Siria, donde ya desde antes del terremoto no llegaba ningún tipo de asistencia. Además de esta tragedia del terremoto, es un país que ya venía en guerra, hace más de 12 años que está con una guerra civil, donde ya toda esa zona norte de Siria, que es frontera con Turquía, estaba devastada por los bombardeos, por la guerra. Entonces el terremoto ha venido como a doblegar aún más toda esta situación. Eso ha hecho de que no llegue la suficiente ayuda y asistencia al lugar. Algo también importante es que en estos lugares del norte de Siria también hay familias cristianas que están allí. Son minoría. Recordemos que Siria es un país musulmán donde esa es la religión mayoritaria y ha hecho que en algunos casos las familias cristianas sean aún más discriminadas por su condición. Hasta algunos se los ha acusado de que han traído la maldición por haber abandonado el Islam. Los misioneros latinos en la zona se movilizaron rápidamente para ayudar a estas familias, a pesar de que ellos enfrentan sus propias problemáticas. ¿Cuáles son las mayores necesidades? Lógicamente la necesidad del apoyo es integral, entonces la necesidad de la situación económica y de que puedan permanecer en el campo es una necesidad muy básica. Pero la necesidad de recordarlos, de orar por ellos, de saludarlos, de preguntar por cómo están en toda esta circunstancia, también ellos se ven afectados. Pero también nos cuentan ellos todo el drama emocional, espiritual, humano que se da. De hecho, hay mucha incertidumbre de cómo es esta situación para ellos mismos, ¿no? El permanecer en estos campos es difícil en cuanto a las visas, en cuanto a las cuestiones de persecución. Y todas estas cuestiones se suman a lo actual, que es lo traumático, ¿no? La incertidumbre de cómo van a estar ellos y sus familias también. Tanto la Red de Misiones Mundiales, ASIERA, Comibam y otras organizaciones misioneras se unieron para suplir la mayor cantidad de necesidades. Hay necesidades materiales, por supuesto, de insumos básicos, como agua, como pañales, como ropa, mantas, porque están en una ola de frío. Y entonces hemos querido, a través de este proyecto o esta propuesta, recibir ofrendas de iglesias y de particulares de Argentina y poder enviarlas directamente hacia la zona del desastre en Medio Oriente para ser distribuidas por nuestros obreros argentinos en coordinación con los pastores y líderes locales. Hemos podido ya recaudar en esta última semana un primer envío de dinero que hicimos a Medio Oriente y que ya se está distribuyendo. Vivimos tiempos turbulentos, en donde la fe y el apoyo en Dios y la solidaridad del pueblo de Cristo es lo que nos sostiene. Desde Buenos Aires, Argentina, para Mundo Cristiano, Judith Go. Cuando empezó la guerra en Ucrania, un rabino actuó rápidamente para ayudar a su comunidad a escapar del país. Parte de su plan incluía enviar a 300 huérfanos y otras personas de Odessa a Alemania. Un año después, la corresponsal de CBN News en Oriente Medio, Julie Stoll, se reunió con el rabino y su esposa en Odessa, donde todo esto empezó. A los pocos días del comienzo de la guerra, el rabino Abraham Wolf y su esposa Chaya alquilaron varias habitaciones del hotel en Berlín para poner a salvo a los huérfanos. Empezamos un campo de refugiados en Berlín con todos nuestros huérfanos. Cogimos un hotel en la parte de Berlín que solía ser un campo de la policía secreta comunista y en donde Putin jugaba al billar. Alquilamos allí 170 habitaciones del hotel. Allí abrimos un preescolar, una escuela y una universidad. De vuelta en Odessa, la comunidad disponía ahora de un edificio vacío con un refugio antiaéreo. Quitamos las camas, pusimos los pupitres y las sillas. Durante la guerra todos venían aquí a estudiar juntos porque tenemos un refugio antiaéreo que renovamos y calentamos. Ahora es posible quedarse aquí muchas horas. Los niños de la comunidad judía local utilizan el edificio para la escuela y otras actividades.
Tenemos 112 niños que estudian todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El que quiera puede irse a las 4. Otros pueden quedarse hasta las 6 con actividades de grupo y deberes y lo que necesiten los niños. Aquí los niños reciben 4 comidas al día, tienen transporte gratuito, todo es gratis. Recibimos con gran alegría a todos los que quieren estudiar en una escuela judía. Nehama Bigler, que dirige la escuela, llevó a CBN News al refugio antibombas. Hay días en que pasamos más tiempo en el refugio antiaéreo que en las aulas de arriba. Durante el último año, este es el principal lugar de entretenimiento de nuestros niños. Aquí estudiamos, comemos y a veces nos quedamos aquí hasta altas horas de la noche hasta que podemos liberar a los niños para que se vayan a casa. Bigler dice que aunque todos los niños tienen casa, muchos viven sin electricidad ni calefacción. La escuela es hoy algo más que un lugar donde impartir conocimientos y estudiar. Es el lugar donde los niños viven. Aquí tenemos un generador, así que tenemos la luz, la electricidad y la calefacción y la comida, el desayuno, el almuerzo. Y aquí los niños cogen fuerzas, porque la mayoría de ellos vienen de hogares oscuros, sin electricidad, y vuelven a hogares oscuros. Dice que a pesar de las condiciones, los niños pequeños tienen una actitud positiva. Los niños son personas increíbles. Puedo llegar por la mañana sintiéndome mal y recibo energía de los niños. Siempre ven el lado bueno, siempre con una sonrisa, sobre todo los más pequeños. Para los niños mayores es más complicado. Sus sentimientos son difíciles. Hablar con ellos y escuchar lo que tienen en el corazón, dudas, miedo al futuro, no es nada fácil, es complicado y difícil. Bigler dice que el pueblo de Odessa sigue siendo fuerte incluso después de sufrir un duro invierno. Siento el bajón de energía, pero la gente, toda ella confía en la victoria, no está dispuesta a rendirse y siento que están unidos. Esto ha unido a la nación de una manera asombrosa. Dice que independientemente de donde viva la gente, es importante preocuparse por los demás. Creo que, al fin y al cabo, cada persona, viva donde viva, en Estados Unidos o en Israel, todos somos emisarios. Cada uno de nosotros puede ser una luz. Wolf dice que hará falta un milagro para que la guerra termine pronto. Aparte de un milagro, es imposible explicarlo porque tal y como está, va a ser una larga historia. Pero somos gente creyente. Renovamos la sinagoga, renovamos los orfanatos para recibir a los niños, otros edificios. Confiamos en que todo irá bien. Dios nos protegerá. Habrá milagros. Y tras un año en Berlín, 120 huérfanos regresaron a Odessa a hogares separados para niños y niñas, y la escuela continúa. Poco después de su regreso, celebraron el cumpleaños de un niño junto con el Purim, que marca la liberación de los judíos de un malvado complot para destruirlos, como se cuenta en el libro de Esther. Y ahora parecen felices de estar en casa. Julie Stoll, CBN News, Odessa, Ucrania. Tierra Santa celebró uno de los eventos deportivos más importantes de Israel. Le contamos todos los detalles al volver de la pausa. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, recursos para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Jerusalén es conocida sobre todo como la Ciudad Santa, pero en una mañana soleada, corredores israelíes y de todo el mundo la convirtieron en un gigantesco escenario deportivo. Decenas de miles de atletas recorrieron 3.000 años de historia bíblica participando en el Maratón Anual de Jerusalén. Julie Stoll tiene la historia. 40.000 participantes tomaron parte este año en el Maratón Ganador de Jerusalén y en otras carreras. Esto es 10.000 más de los que nunca habían participado en el evento anual. Es el 10º maratón y estamos muy emocionados de empezar el maratón. Y ya sabes que es después del COVID y es algo muy especial para nosotros. El alcalde de Jerusalén, Moshe León, afirma que el maratón es más que un acontecimiento deportivo. Puede que estés corriendo 42 kilómetros, pero también estás corriendo a través de 3.000 años de historia. León y su esposa también participaron en los 10 kilómetros. Entre los atletas, 2.700 corredores de más de 70 países acudieron a Jerusalén para participar. Corredores de Kenia ganaron tanto el maratón masculino como el femenino. Las carreras llevan a los corredores por lugares emblemáticos como la Torre de David, las murallas de la Ciudad Vieja y la Puerta de Jafá.
Solo intento difundir la paz, el amor entre todos, independientemente de lo que creas, independientemente de tu color, independientemente de tu religión. Jerusalén es una ciudad especial, con la carrera, sin la carrera. Así que bienvenidos a visitar y sobre todo en el maratón. Es una ciudad preciosa. Solo quiero empezarla y terminarla, pero estoy muy emocionada. Hay 6 carreras: maratón, media maratón, 10 kilómetros, 5 kilómetros, una carrera familiar y una carrera comunitaria. Llevo corriendo el maratón desde que empezó aquí, el maratón de Jerusalén. Y este es mi nieto, este es mi nieto y este es mi hijo. Continuando la tradición durante los próximos 50 años, porque ahora es mi 70 cumpleaños. El maratón completo es uno de los más exigentes del mundo porque la ciudad es muy irregular. Espero terminar sin hacerme daño y ya sabes, es mi primer maratón, así que sí, debería estar bien, tengo muchas ganas. Una pareja incluso corrió en su luna de miel. Nos acabamos de casar el martes. Sí, y nosotros seguimos corriendo y corriendo y corriendo. Esto es todo lo que hacemos. Todo es genial, es hermoso estar aquí. Jerusalén ya se prepara para el año que viene y están abiertas las inscripciones para el maratón único en todo el mundo. Julie Stowell, CBN News, Jerusalén. La nueva película basada en la fe Jesus Revolution se estrenó a lo grande y terminó en el número 3 en la taquilla durante su primer fin de semana. Esta película, que habla sobre el avivamiento en 1970, se estrena en un momento en el que Estados Unidos vive un avivamiento. Nuestro compañero de CBN News, Efrain Graham, entrevistó en exclusiva al elenco de esta película. El cineasta John Erwin ha tardado 7 años en llevar a la pantalla esta historia de más de 50 años. Es el más largo que he trabajado en una película. Mi esperanza es que la gente disfrute de la película. Queremos hacerles reír y llorar, pero realmente hay un momento detrás de esta película de una manera única. El movimiento de Jesús comenzó en la costa oeste y se extendió en un histórico renacimiento cristiano que vio a los jóvenes hippies volverse a Dios. The drugs, it's a quest. For what? For God. How can you not see that? There is an entire generation right now searching for God. Ese renacimiento de la vida real que se desarrolló aquí en el sur de California en la década de 1970 es lo que la revista Times llamó la Revolución de Jesús. Solo 4 años antes, la portada de la misma revista estaba haciéndose una pregunta: ¿está Dios muerto? John, ¿cómo pasamos de ¿está Dios muerto? A 4 años después, la Revolución de Jesús? Sí, lo compré. I bought this Time magazine, Jesus Revolution. Compré esto hace 7 años y leí este artículo en eBay. Y luego también compré la primera portada del Time sin foto. Y esa era precisamente mi pregunta. ¿Qué pasó entre estas dos revistas? Esta declaración sombría y luego este Jesús psicodélico. Y algo estaba sucediendo tan innegable en la sociedad americana que la revista Time tuvo que darle crédito con un artículo de portada, al igual que Life Magazine, Look Magazine. Entonces empecé a estudiarlo y quise conocer gente que lo viviera. Ese fue el comienzo de mi relación con Greg Laurie. El pastor Greg Laurie dirige una de las iglesias más grandes del país. Su historia de fe y amor comienza dentro del movimiento de Jesús. La gente me conoce como un tipo mayor y es interesante que nos conozcan cuando éramos jóvenes, en nuestra historia, pero es como si estuviera viendo otra historia, pero es una historia de redención y somos una especie de representación de una generación de jóvenes que estaban buscando. There's this church, it's called Calvary Chapel. And we say we're looking for truth. What if this is true? Because everything that we've been trying is not working for me. Era consciente de lo poderoso que fue para mí. Me cambió la vida.
Fue de la noche a la mañana, de la oscuridad a la luz. Y lo he visto en la vida de otras personas que se han animado con Cristo, pero nunca pensé que nuestra historia, especialmente mi historia, sería contada de una manera tan hermosa. Joel Courtney interpreta a Greg, Anna Grace Barlow interpreta a Katie y Jonathan Roumie de The Chosen completa el reparto. Hago de Lonnie Frisbee. Lonnie fue un poderoso testigo de los dones carismáticos del Espíritu Santo, obrando en su generación. Rebels against old-fashioned authority. I think these kids need help. What they need is a bath. You're passing judgment on people you know nothing about. Maybe that's why your church is so empty. When God walks in here, brings me a hippie, I'll ask him what it's all about, because I do not understand. ¿Qué creen que tienen sus personajes que son personas de la vida real que ayudan a dar luz a lo que sucede en nuestro país durante este tiempo? La cultura estaba en un momento de necesidad aguda. Creo que es lo que prepara un avivamiento, este tipo de ovejas perdidas. La necesidad, el deseo de volver a arraigarse, y no hay mejor base que la base de Cristo. Creo que los humanos estamos programados para un par de cosas. Una de ellas es la comunidad, solo superada por Dios. Relación con Dios y comunidad con los demás. Y cuando esas dos cosas parecen estar arraigadas en la sociedad, el espíritu comienza a rebelarse contra eso y tratar de encontrar la manera de poner de nuevo en su orden correcto. Y cuando esas dos cosas parecen estar arraigadas en la sociedad, el espíritu comienza a rebelarse contra eso y trata de encontrar la manera de poner de nuevo en su orden correcto. Y así tenemos estos avivamientos, y creo que es lo que ves ahora con lo que está pasando en Kentucky. Quiero aprovechar la ocasión porque no puedo dejar de pensar en la caída de Damar Hamlin en el campo hace unas semanas. Y la reacción instintiva fue arrodillarse y llorar. Llorar en televisión nacional. No he visto algo así en años. Cuando dicen que estamos preparados para ello. Esa es una frase de moda que he estado escuchando alrededor de esta película. Creo que es verdad. But in that tent, there's hope and unity and miracles that I can't even explain. Kevin, he oído a cineastas decir que conseguir hacer una película es un milagro. Al trabajar en esto como uno de los productores, ¿dónde dirías que has visto milagros? Hay momentos de milagro siempre que se hace una película. Obviamente, en todo el proceso. Pero en esta hubo milagro tras milagro, en los que realmente sentimos y percibimos la presencia de Dios a lo largo de todo el proceso. Incluyendo cómo el actor Kelsey Grammer firmó para el papel principal de Chuck Smith, pastor principal de Calvary Chapel. Estaba trasnochado y pensaba que quiero hacer algo que tenga algún valor, más allá de un papel más, algo que disfrute interpretando. Y a la mañana siguiente, este guión llegó a mi casa. If you feel like you're an outcast, then join us here. Efrain Graham, CBN News, Los Ángeles. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Mundo Cristiano. Ha sido un placer llevarle en 30 minutos las noticias más importantes de la iglesia. Recuerde que con nuestro boletín usted puede estar enterado en su correo electrónico de todo lo que sucede. Además, recuerden que nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales como Mundo Cristiano. Gracias por su compañía y los esperamos en la próxima con mucho más. Bendiciones.